Hola, Jonky de la ciencia. Hoy te voy a hablar sobre uno de los instrumentos más importantes en aviación, el tubo pitot. Pero este vídeo lo voy a hacer con ayuda de Mauricio, que seguramente la mayoría ya le conoceréis, porque tiene un canal en el que explica todo tipo de accidentes de aviones que han ocurrido en el pasado, por qué ocurrieron, etc. Entonces, vamos a hablar de qué es el tubo pitot, vamos a ver cómo funciona el tubo pitot y luego vamos a ver por qué es tan importante, por qué no se utiliza para medir la velocidad de un avión el GPS, y vamos a ver por qué que te falle el tubo pitot puede llevarte a tener un accidente. Así que vamos a por este vídeo. Primero de todo, ¿qué es un tubo pitot? Bueno, pues es literalmente un tubo que se pone apuntando en la dirección del avión y que permite a la aeronave medir la velocidad con respecto al aire. Que sepas que el tubo pitot lleva existiendo desde los inicios de la aviación, desde hace más de 100 años. Y entonces quizás te estás preguntando, ¿y cómo puede ser que este sistema de medir la velocidad no se haya cambiado desde hace 100 años? ¿Cómo puede ser que sigamos utilizándolo? Bueno, pues la respuesta es sencilla, mira. Aquí tenemos la ecuación que nos representa la fuerza de sustentación. ¿Ves que está la velocidad dentro de la ecuación? Bueno, pues esa velocidad es la velocidad con respecto al aire. ¿Qué quiere decir esto? Pues imagínate que tenemos un avión que va a despegar con viento de frente. Yo me pongo a medir desde tierra, ¿vale? Yo estoy desde tierra midiendo con un radar a la velocidad a la que va el avión. Y mido que el avión va a unos 30 km por hora. Pero le viene al avión viento de frente con unos 20 km por hora. El número que tú tienes que meter dentro de la ecuación de la fuerza de sustentación es 50. Es la suma entre 30 más 20, porque es a la velocidad a la que el avión se está chocando contra el aire. Por lo contrario, si tenemos un avión que está yendo a 30 km por hora y le viene 20 km por hora de viento desde atrás, en la ecuación tendremos que meter 10 km por hora. Y es por eso que hay veces que se han visto vídeos de aviones que están en el suelo quietos, sin nadie dentro del avión, y de repente, por culpa de que haya muchísimo viento, el avión echa a volar, porque la velocidad que tienes que meter dentro de la ecuación es la velocidad con respecto al viento. Y si ya te viene mucho viento de frente, el avión no necesita moverse para volar. Y esta es la razón principal por la que no se utiliza el GPS en aviación, porque tú siempre, 100% necesitas saber con muchísima precisión la velocidad de tu avión con respecto al viento, sobre todo cuando el avión va lento, en momentos críticos como el despegue o el aterrizaje. Pero eres un junkie de la ciencia, por lo que vas a entender cómo funciona el tubo pitot. Todos los tubos pitot tienen un agujero apuntando en la dirección del avión y otro agujero que apunta a 90 grados. Estos agujeros lo que hacen es tomar mediciones de la presión en todo momento. Cuando el avión está quieto, la presión que registra 1 es igual a la presión que registra 2, o sea, la presión atmosférica. Esta presión es por culpa de que las moléculas de aire se están moviendo, pero cuando el avión se empieza a mover, ahora la presión 1 aumenta, porque ahora, además de la presión atmosférica, está entrando aire por culpa de que el avión se esté moviendo hacia adelante. Y esto es lo que se conoce como presión dinámica, y como ves, depende de la velocidad al cuadrado, o sea que cuanta más velocidad, más presión. Pero lo importante es que la presión 2 no cambia, entonces simplemente restando la presión 1 menos la presión 2 cuando el avión se está moviendo, nos queda la presión dinámica, que como hemos visto depende de la velocidad al cuadrado. Entonces, si conoces la densidad, simplemente tienes que despejar una ecuación de las de toda la vida. Mira, te lo enseño con un gráfico para que lo entiendas mejor. Este es el agujero 1, o sea, el agujero por el que va a entrar el aire cuando el avión se esté moviendo, y estos dos son el agujero 2. Ambos están conectados y conducen a un líquido, pero como la presión 1 es mayor que la presión 2, hace que haya una diferencia de altura en el líquido, y esa diferencia te dice cuánto es la resta entre ambas presiones. Entonces, simplemente la metes en la ecuación y obtienes la velocidad a la que se está moviendo tu avión con respecto al aire. Como te digo, imagínate que tenemos un avión que necesita como mínimo 150 km por hora para poder volar. O sea, si va a 149, el avión se cae. Y un día le viene bastante viento desde atrás, vamos a poner que unos 30 km por hora. Pues el avión va a tener que ir a unos 180 km por hora para que la resta entre 180 y los 30 km a los que va el viento, pues sean 150 y pueda volar. Pero con el GPS esto no lo podemos saber de ninguna forma, no podemos medir la velocidad del viento. Una simplificación rápida del GPS. Los satélites miran cuánto se tarda en abarcar cierto ángulo, y es así como miden la velocidad. Si el avión va rápido, el ángulo se abarcará muy rápido, y si el avión va lento, pues se tardará mucho en abarcar el mismo ángulo. Pero no se está teniendo en cuenta la velocidad del aire, y es a eso a lo que me refiero. Mira, hace unos meses hice un vídeo con Emanuel, en el que intentábamos explicar por qué hay veces que desde tierra el avión parece estar parado.
La realidad es que no lo está. Lo que pasa es que como le viene mucho viento de frente, pues con respecto al suelo no se está moviendo, pero el tubo pitot sigue marcando la velocidad de siempre. Bueno, otra razón, que seguramente si no lo digo me lo vais a poner en los comentarios, es que el GPS es de Estados Unidos y no puede ser que toda la aviación de todo el mundo dependa de un país. Bueno, pero yo en este vídeo no quería abarcar ese tema, me quería centrar en el tema de la velocidad. Durante los últimos años se han estado investigando otras opciones para medir la velocidad del avión con respecto al aire de otras formas, porque por ejemplo el tubo pitot falla en el caso de que se genere hielo en la entrada del tubo y se bloquee la entrada, pues el tubo pitot ya no funciona bien, o si se bloquea por algún otro motivo no funciona. Y es por esto que se ha estado investigando sobre el tema y la verdad es que no se ha encontrado nada mejor que el tubo pitot, excepto una cosa. Es un sistema que funciona con un láser, porque sabemos que el aire son moléculas, entonces el láser lo que hace es como emitir una onda y dependiendo de lo que tarde en rebotar dentro de las moléculas, pues se sabe a la velocidad a la que va el avión con respecto al aire. Pero esto tiene el mismo problema. Por ejemplo, te falla el sistema, pues se va la electricidad o se te corta el cable o lo que sea, ya está, te has quedado sin velocidad. Entonces, ¿por qué se utiliza el tubo pitot y por qué se va a seguir utilizando seguramente? Porque es súper sencillo, porque es una tontería, no te complicas absolutamente nada, es un tubo que no tiene ningún tipo de sistema electrónico ni eléctrico que te pueda fallar. Y es por eso que aparecen los famosos Remove Before Flight. Sí, esas cosas que se ven siempre en los aviones, pues eso se pone en el tubo pitot para que mientras que el avión está parado, pues no entre nada dentro del tubo pitot y bloquee la entrada. Entonces cuando el piloto va a salir, pues se quita eso y el pitot está preparado para volar. Entonces ahora con ayuda de Mauricio vamos a ver varios accidentes en los que el fallo del tubo pitot fue la causa principal para que estos accidentes ocurrieran. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasó. Hola amigos de YouTube, les habla Mauricio PC y estoy aquí como invitado por mi amigo Sergio Hidalgo a su canal de YouTube para hablar sobre 3 casos bastante recordados por todos nosotros los amantes de la aviación, en donde el tubo de pitot tuvo mucho que ver en el accidente. El primer caso del que me gustaría hablar es uno bastante recordado por todos, sobre todo porque la grabación de la caja negra se hizo pública, y este caso es el de Aeroperú 603. Ahora, este accidente fue más que todo causado por el bloqueo de los tubos de pitot. Ahora, la parte que estaba bloqueada del sistema del tubo de pitot era los orificios de salida, no de entrada. Un trabajador, mientras hacía mantenimiento, tapó las salidas de los tubos de pitot con una cinta de color metálico. Apenas despegaron, los pilotos empezaron a recibir mensajes contradictorios, alertas contradictorias y datos totalmente erróneos. Desafortunadamente sucedió en la noche y por esa misma razón no tuvieron referencias visuales para salvar el vuelo y desafortunadamente se fueron contra el mar. El segundo caso, también bastante recordados por obstrucción de tubos de pitot, fue el de Air France 447. Claro que aquí los tubos de pitot se bloquearon temporalmente, así que fueron los que iniciaron la cadena de errores que terminó en el accidente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué lo bloqueó? En este caso el bloqueo sucedió por hielo. Iban a una altitud, se enfrentaron contra una tormenta y la fría temperatura en la altitud que llevaban hace que se forme hielo rápidamente en las partes como son los tubos de pitot. Ahora, cuando los pilotos cambiaron de altitud, los tubos de pitot volvieron a funcionar, se desbloquearon, el hielo se derritió, pero ya habían perdido el control de la aeronave y estaban cayendo en pérdida. Desafortunadamente no hicieron los procedimientos necesarios para recuperarse de la entrada en pérdida y también terminaron impactando el océano. El último caso que me gustaría mencionar sobre tubos de pitot, accidentes por tubos de pitot, es el de Virgin Air 301. Fue un Boeing 757. La aeronave había estado parqueada por mucho tiempo en un aeropuerto. No recuerdo exactamente el nombre del aeropuerto, pero fue en República Dominicana. Resulta que en esa área hay un insecto, un abejorro, que le gusta hacer sus nidos en orificios.
Resulta que este insecto encontró el tubo de Pitot y al parecer ahí trató de hacer su nido, por decirlo así. Esto dejó al tubo de Pitot bloqueado. Obviamente se les pasó a los de mantenimiento, se les pasó a los pilotos y no se dieron cuenta de que el tubo de Pitot estaba bloqueado. Sucedió prácticamente lo mismo que le sucedió a los de Aeroperú 603, datos erróneos, contradictorios, y finalmente perdieron el control e impactaron el mar. Ahora hay una coincidencia interesante en estos tres casos, que es que todos fueron en la noche. Si estos casos se hubieran presentado en el día, posiblemente se hubieran salvado, ya que hubieran tenido referencias visuales y hubieran podido volar sin los datos provistos por estos tubos de Pitot. Un abrazo, Sergio, y un saludo a todos tus seguidores, y sé que muchos siguen también mi canal. Bueno, Yonki, como siempre, si te ha gustado el vídeo y no te quieres perder este contenido, te dejo aquí un link para que te puedas suscribir a este canal y te dejo aquí arriba un enlace a uno de mis mejores vídeos. Así que ya sabes, Yonki, siempre ante todo, ciencia a plomo.